es el incremento en algún valor, ¿sí? Como por ejemplo, si habláramos de un amplificador, es la diferencia que hay entre la señal que entra y la señal que sale. Nosotros tenemos aquí, por ejemplo, muchachos, este es el diagrama esquemático de un amplificador muy sencillo. Este lo debieran de ver en la materia de electrónica analógica, porque ahí es donde empiezan platicando de lo que es el diodo y luego hablan de lo que es el transistor. Y una de las principales funciones del transistor es ser un amplificador. Este es un amplificador muy sencillo, no es el mejor. Sí, obviamente no es el mejor, tiene muchos problemas de diseño. Sin embargo, es una configuración muy sencilla que es la de emisor común. Dice amplificador, emisor común. ¿Sí? Y si se fijan, tiene aquí el voltaje de entrada y a la salida tenemos el mismo voltaje pero con mayor amplitud. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Sí. Okay, Sí, profe. déjenme regresarme. Entonces aquí es que se cambia luego con el ratón si toco en medio. Entonces aquí está lo que es el voltaje de salida. La única diferencia, no sé si alcanzan a notar, es de que invierte la polaridad de la señal. Sí, al momento en que invierte la polaridad de la señal, pues tenemos que en lugar de tener un semiciclo positivo, vamos a tener un semiciclo negativo. Y cuando tengamos un semiciclo negativo en la entrada, vamos a tener a la salida un semiciclo positivo. Ok, bueno, aquí hay que acordarnos de algo muy importante. El voltaje máximo al que vamos a poder nosotros aspirar a la salida, a tener a la salida, va a depender de quién, del voltaje de corriente directa que nosotros le metamos como alimentación, en este caso al transistor. ¿Sí? Si tenemos un voltaje de corriente directa, digamos, de 10 volts, máximo yo voy a tener 10 volts pico a pico de aquí a acá. Eso si fueran unas condiciones ideales de funcionamiento de nuestro dispositivo transistor, pero no es así, muchachos. Entonces, acuérdense que hay una disipación de potencia en forma de calor y entre otras cuestiones que provocan pérdidas de potencia, ¿sí? Y al momento en que nosotros le ponemos aquí 10 volts, idealmente debería ser 10 volts pico a pico, pero en la práctica van a ser menos de esos 10 volts pico a pico los que vamos a poder lograr máximo, ¿sí? Eso es algo importante que quiero que se aprendan de los amplificadores. Ya lo habíamos mencionado en las clases anteriores, ¿no? Esa cuestión. Ok, entonces hay que diferenciar lo que es la ganancia con el volumen, ¿sí? Porque a veces se confunde. El volumen es la percepción subjetiva de la potencia de un sonido, ¿sí? Nosotros cuando hablamos de que se escucha un volumen fuerte, bueno, pues estamos hablando de que de manera subjetiva, para nosotros la intensidad o el nivel de presión sonora al cual nos estamos exponiendo, pues es alto, ¿sí? Entonces, no se confundan cuando se hable de ganancia con respecto al volumen. La ganancia es el incremento de algún valor, llámese voltaje, corriente o potencia, por ejemplo, ¿sí? Entonces, nosotros podemos tener ganancia de corriente, ganancia de potencia, ganancia de voltaje, en un amplificador. Dependiendo si es un amplificador de corriente, un amplificador de voltaje o un amplificador de potencia. ¿Ok? Bueno, sigamos. En telecomunicaciones se denomina atenuación de una señal, ¿sí? Sea acústica, eléctrica u óptica, a la pérdida de potencia sufrida por la misma al transitar por cualquier medio de transmisión. Estamos definiendo lo que es atenuación, ¿sí, muchachos? Entonces la atenuación va a ser la disminución
¿sí? De la potencia, ya sea acústica, eléctrica u óptica, de una señal cuando transite por cualquier medio de transmisión. ¿Sí, muchachos? Entonces, eso es importante. Puede darse que existan ciertos dispositivos que tengan la intención de atenuar intencionalmente la señal que nosotros estemos manejando, ¿sí? Entonces es importante entender que la atenuación va a ser una pérdida de potencia. De ahí viene un tema ya más complejo, que es el de filtros de audio, ¿sí? Vamos a entender como filtros de audio al conjunto de técnicos utilizados en audio, cuya finalidad es atenuar la señal desde una frecuencia dada hacia adelante o hacia atrás, ¿sí? O bien crear una banda de paso utilizando dos filtros simultáneamente. ¿Sí, muchachos? Entonces aquí yo tengo una gráfica un tanto compleja de lo que sería un filtro pasabanda. ¿Sí? ¿Por qué pasabanda? Porque solamente me va a dejar pasar un cierto intervalo de frecuencias, un cierto rango de frecuencias. Vean, aquí empieza aquí tenemos lo que es la frecuencia de corte inferior y empieza a partir de los menos 3 decibeles para llegar a los 0 decibeles, se mantiene lineal y de ahí empieza a descender. Cuando descienda a 3 decibeles ya vamos a tener la frecuencia de corte superior de este filtro pasabanda. ¿De qué a qué banda? Bueno, pues de esta frecuencia a esta frecuencia, que no está aquí dibujado. Sin embargo, nosotros nos podemos imaginar un filtro pasabanda de frecuencias desde, digamos, por decir un ejemplo, de 500 Hz aquí a 5 kHz. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos aquí las frecuencias de corte, es importante, el ancho de banda, de aquí a acá es el ancho de banda, y estas son las bandas que ya se rechazan, ¿sí? Las frecuencias que ya se rechazan. Estas de acá, inferiores, y las de acá, frecuencias superiores. Esta gráfica la saqué del libro del manual del ingeniero de audio. Estas gráficas las saqué de internet y nos muestran lo que es un filtro pasabajas, un filtro pasaltas, un filtro pasabanda y un filtro rechazabanda. ¿Sí? Entonces tenemos que el pasabajos pues, nos va a dejar pasar todas las frecuencias bajas que nosotros determinemos de la frecuencia. ¿Okay? Todas las frecuencias bajas nos las va a dejar pasar y de la frecuencia de corte para arriba las va a rechazar. Y en este caso, el pasa altas de la frecuencia de corte para abajo nos va a rechazar todas las frecuencias y de la frecuencia de corte para arriba nos va a dejar pasar todas las frecuencias. El filtro pasa altas. El filtro pasabanda solamente va a dejar pasar cierto intervalo de frecuencias y el rechazabanda lo que va a hacer es atenuar cierto intervalo de frecuencias. Ahora, ¿cómo se construyen estos filtros? ¿Alguno de ustedes tiene idea? Ni idea, profe. No. Ok. Bueno, resulta que hay unos dispositivos electrónicos que son que tienen una resistencia que cambia conforme vaya cambiando la frecuencia. Esa resistencia no se llama propiamente así, sino se llama reactancia. Y tenemos el dispositivo que es el condensador o capacitor y también la bobina. Ambos presentan una reactancia. Por un lado tenemos la reactancia inductiva y por otro lado tenemos la reactancia capacitiva. Vamos a ver entonces ahorita estos filtros básicos. Por ejemplo, conectando en serie un capacitor a lo que es la carga, nosotros vamos a tener un filtro pasa altas, high pass dice, en serie con la resistencia. ¿Ok? Y cuando nosotros lo conectamos en paralelo con la carga, vamos a tener un filtro pasabajas. ¿Sí, muchachos? Entonces,
deben de tener en cuenta este detalle, ¿sí? Aquí tenemos un filtro pasa altas y un filtro pasa bajas con el mismo capacitor. Ahora, con una bobina es lo contrario. Si ponemos en paralelo una bobina, vamos a tener un filtro pasa altas, y si ponemos en serie una bobina, vamos a tener un filtro pasa bajos, ¿ok? Entonces debemos de tener en cuenta esto al momento en que estemos manejando filtros, pues la forma de conectarlos va a influir en que nosotros logremos cierto filtrado, ¿sí? Para ya sea un filtro pasa altas o pasa bajos. Voy a ver la fórmula porque no la puse en la presentación y es algo importante. La fórmula para el cálculo de los filtros, entonces vamos a poner reactancia inductiva. Sí, entonces la reactancia inductiva quedamos que era de la bobina. Y aquí está su fórmula. Sí, en esta imagen, nada más que está muy pequeñita, vamos a hacerlo más grande. Sí, uy, qué grande. A ver, acá está gráfica. No, pues están más o menos igual. El chiste es de que la fórmula es XL, es la reactancia inductiva, va a ser igual a 2pi por la frecuencia y el valor de la bobina. 2pi FL. Aquí vemos la gráfica que conforme va aumentando la frecuencia, va aumentando la reactancia inductiva. ¿Por qué? Pues es directamente proporcional. Aquí se ve en la fórmula. ¿Ok? ¿Sí? Conforme va aumentando la frecuencia, va a ir aumentando la reactancia. Acá está la fórmula más grande. ¿Sí? XL igual a 2pi FL. F debe ser la F minúscula. Sí, no F mayúscula, como esta que está aquí. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, la bobina, acuérdense que está construida por un conjunto de, por una serie de espiras de cable magneto, de cable que está aislado con un barniz, y gracias a eso se crea un efecto bobina. Si no tiene el barniz, pues no, se convierte en un simple conductor y no va a hacer el efecto de inductor. Vamos a ver ahora la reactancia capacitiva. Entonces tenemos aquí la fórmula de la reactancia capacitiva, aquí está, va a ser igual a 1 sobre 2pi FC. ¿Sí? Si se fijan, aquí es inversamente proporcional. Conforme vaya aumentando la frecuencia, va a ir disminuyendo la reactancia. Conforme vaya disminuyendo la frecuencia, va a ir aumentando la reactancia capacitiva. Y nos referimos a la resistencia que va a poner el capacitor con respecto a la corriente alterna. ¿Ok? ¿Alguna duda? No, profe. No, maestro. Entonces, sí es Perdón, importante que... A ver, ¿una duda? ¿No? Ok. A ver, Daniel, a lo mejor quieres decir algo o qué? ¿No? Ok, sigamos acá con la presentación. Entonces recuerden que podemos hacer filtros pasabajos y filtros pasaltos con una simple bobina o un capacitor. ¿Ok? Bueno. De ahí derivan dispositivos más complejos que no solamente están compuestos por una bobina o un capacitor, sino por un conjunto de filtros, o sea, es una mezcla de bobinas y capacitores, y que hacen un efecto más complejo. Inclusive en algunos casos se utilizan puros capacitores. Estamos hablando de un ecualizador. Un ecualizador es un dispositivo que usa filtros para compensar las características de fase o magnitud no deseadas de una respuesta de un sistema.
¿Qué va a pasar? Como por ejemplo, aquí yo tengo una fotografía, puse una imagen de un ecualizador marca Behringer. La marca Behringer es una marca de, de baja calidad. O sea, el problema con Behringer es que tiene sus controles. Bueno, el aparato, aunque es diseñado en Europa, creo que es de Alemania la marca Behringer. El, el aparato lo ensamblan en China y no cuidan el control de calidad respecto a los controles. Entonces, siempre que tengan un aparato con controles mecánicos de marca Behringer, les va a dar lata. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con esto? Como por ejemplo en este aparatito, seguramente este botón de low cut les va a dar problemas a corto plazo. Estoy hablando de un año por lo mucho. ¿Sí? Eh, Estos controles deslizables, no sé si fallen mucho, porque la verdad no me consta, pero este tipo de conectores sí. Puede ser incluso que que tiene aquí un LED, también sea un interruptor de entrada o salida. Este de acá es un interruptor. Entonces, este también va a fallar, ¿sí? Ese es el problema con Behringer. Sin embargo, tiene un buen sonido, tiene un sonido bonito, ¿sí? Eso es lo malo, fíjense. Si Behringer hiciera mejor los conectores, sería otra cosa. Sería un muy buen equipo, porque tiene un sonido agradable, tiene un sonido bueno dentro de lo que cabe, ¿no? Entonces eso, bueno, nada más era el breviario cultural, el extra, pues para que ustedes supieran que, por ejemplo, esta marca Behringer, bueno, pues no es buena. Y de hecho, pues es económica, o sea, ustedes si van a República del Salvador o ahí a las tiendas de instrumentos de audio para sonorización, van a encontrar que Behringer bueno, pues, es lo más barato que hay, es de las cosas más baratas que hay, ¿no? Después ya seguirá algo como Meiki, y ya después pues nos vamos a marcas como Yamaha, por ejemplo, que es mucho mejor, ¿no? O antes de llegar a Yamaha podemos tener Presonus o Focusrite, ¿no? Algunas de esas marcas. Bueno, este antes también DBX era buena, pero por ejemplo yo compré un aparatito DBX y por ahí también le falló algo, ¿no? Entonces, todo lo hecho en China suele tener algún defectillo por ahí. Ok, entonces este es un ecualizador gráfico. ¿Por qué se llama gráfico? Porque se ve la forma en cómo nosotros colocamos los controles va a describir la respuesta en frecuencia de este aparatito. ¿Sí? Este aparatito, si se fijan, maneja dos canales. Aquí tenemos el indicador para el canal izquierdo y el indicador para el canal derecho. ¿Sí? Entonces es estereofónico. ¿Sí? Y regresando al ecualizador, tiene esta forma, ¿sí? Si se fijan, aquí están las frecuencias base de cada uno de los controles. Tenemos, en este caso, 60 Hz o alrededor de 60 Hz. Luego 125 Hz, 250, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz y 6 kHz. Es decir, va por octavas. ¿Sí? ¿Se acuerdan de las octavas? Va por octavas este ecualizador. Ok, entonces, a ver, aquí que tenemos el 0 y acá tenemos más 12 decibeles o más 6 decibeles, dependiendo cómo esté activado este botoncito. ¿Sí? Más este botoncito de acá es el que activa más 12 o más 6 decibeles, pero más 12 o 6 decibeles que hacia arriba es positivo, o sea, es refuerzo de señal, y hacia abajo es negativo, es atenuación de señal. ¿Ok? Entonces, aquí le vamos a dar ganancia y acá le vamos a dar atenuación. Entonces, aquí, ¿qué estamos haciendo? Para 60 Hz, ¿qué está haciendo? ¿Atenuando o reforzando? Atenuando o reforzando. ¿Qué está haciendo? La primera barrita es la de 60 Hz. ¿Qué está haciendo el ecualizador ahí? A ver, ¿quién me dice?
Está reforzando. Está reforzando muy bien, Byron. Y para 1 kHz, si se fijan, está abajo del cero. Entonces, ¿qué está haciendo? ¿Atenuando o reforzando? Atenuando. Ah, muy bien, está atenuando. Entonces, si se fijan, está reforzando las bajas y altas frecuencias y está atenuando las frecuencias medias. Mucha gente que tiene equipos de audio en su casa utiliza luego los ecualizadores más a su gusto de la forma en cómo modifican el sonido, como por ejemplo si les gustan los agudos, bueno, pues les suben a los agudos, si les gustan los bajos, les suben a los bajos, y si no les gustan los medios, pues le bajan a los medios. Por lo regular, esto lo asocian con la escucha de música pop, por ejemplo, esta ecualización. Pero imagínense poner reggaetón con esta ecualización. El reggaetón tiene un montón de bajos de por sí ya en las grabaciones, pero muchísimos bajos. Vienen sobradas en bajos las grabaciones de reggaetón. Entonces, si nosotros le subimos todavía más a los bajos en reggaetón, pues vamos a escuchar muy mal la señal. O sea, se va a escuchar saturada de bajos, ¿sí? Entonces, no es un ecualizador, o su principal función no es la de que el sonido se escuche bonito, sino su principal función es hacer que se tenga un control o una compensación de las frecuencias que reproduce bien o que reproduce de más nuestro equipo y las frecuencias que reproduce de manera pobre nuestro equipo. Sin embargo, si nosotros tenemos un equipo que no reproduce frecuencias bajas, como por ejemplo un equipo con unas bocinitas pequeñas, como ¿qué dispositivo no reproduce frecuencias bajas así por de facto, que ustedes puedan identificar que no reproduce? ¿El celular? Sí, muy bien, Byron. El celular no reproduce frecuencias bajas. Sí, hay muy pocos celulares que alcanzan a dar una impresión de que reproducen algunas frecuencias bajas cercanas a los 100 Hz. Sin embargo, no es una ilusión porque no reproducen frecuencias bajas los celulares. ¿Por qué? El tipo de bocina y para las frecuencias bajas se necesitan cajas acústicas, eso ya lo vamos a ver después, ¿sí? O se necesitan diámetros de bocina más grandes. Como por ejemplo en los audífonos, bueno, pues tenemos un tipo de cajita acústica ahí que hace posible que se escuchen un poquito las bajas frecuencias. Pero con el celular no logramos escuchar esas frecuencias bajas, ¿ok? Entonces, no, aunque nosotros le subamos a todos los bajos en el ecualizador de nuestro celular, no se van a escuchar los bajos en el celular, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque no reproduce esas frecuencias, simple y sencillamente no las van a poder reproducir con ese sistema. Por eso tienen que reproducir la música del celular vía Bluetooth, a través de unos audífonos o a través de un equipo de audio que esté conectado a ese Bluetooth para que nosotros escuchemos bien de 20 a 20 de música. ¿Está claro, muchachos? Bueno, ahí vamos, ya casi terminamos. Entonces, esto fue nada más la introducción a lo que es el ecualizador. ¿Por qué? Porque vamos a ver si nos alcanza el tiempo durante el curso. Les voy a mostrar un ecualizador, ya sea con un software o físicamente un ecualizador, ¿no? Yo tengo un ecualizador desde el año 91, marca Sony, y todavía funciona el canijo. Ya tiene 30 años. Y tengo otro que es marca Behringer y ese no tiene interruptores de este tipo, entonces precisamente lo compré, me llamó la atención porque era todo digital. Entonces dije, este sí me ha fallado, porque como es todo con interruptores de esos pequeñitos de los que utilizan todos los aparatos electrónicos, de esos micro switch, pues no falló. Sí, pero si fuera, tengo otro, por ejemplo, un procesador que no es propiamente un ecualizador, sino es un procesador que enfatiza las bajas frecuencias y genera también hay un efecto de potenciación del sonido, y ese sí tiene este tipo de interruptores y qué lata dan.
a cada rato hacen falso contacto, aunque los limpie uno, vuelven a fallar. Entonces hay que reemplazarlos o de plano, pues configurarlo de una manera permanente, o sea, abrirlo y soldar los cables y ya, pum, te quitas de broncas. El problema es de que no vas a poder desactivar esas funciones. Pero pues a veces es preferible, ¿no? Para tener el equipo ahí funcionando bien, si es que esa es la falla. Sigamos. Ahora vamos a definir lo que es sonido mono, ¿no? Esto no tiene que ver con changos ni nada por el estilo, ¿no? Se le dice sonido monoaural al sonido de un solo canal, ¿sí, muchachos? Ya sea una grabación captada por un solo micrófono o bien una mezcla final en un solo canal y que origina un sonido semejante al escuchado con un solo oído. O sea, si ustedes se taparan un oído, pues nada más escucharían de un lado, ¿sí? Entonces, ahí tenemos el sonido de un solo canal, sonido monoaural o también disposición 1.0 que en algunos equipos de audio, sobre todo los de sonido de cine en casa, se puede llegar a representar mediante esto, ¿no? Un rectángulo, con un rectángulo pequeñito que significa sonido monoaural. Después tenemos el sonido estereofónico. El sonido estereofónico, a diferencia del monoaural, va a utilizar dos canales completamente independientes, ¿sí? Canal izquierdo o canal derecho como mínimo, porque también nos podemos referir al sonido estereofónico de cine, que más bien se llama sonido surround o envolvente, y ese es en disposición, bueno, el estéreo es en disposición 2.0, porque tenemos nada más dos canales, el izquierdo y el derecho, pero en el cine tenemos la disposición 5.1, que vendría siendo el canal central, el izquierdo frontal, el derecho frontal, el izquierdo surround y el derecho surround. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, se llama sonido estereofónico al grabado y reproducido en dos canales, disposición 2.0. El propósito de grabar en sonido estéreo es el de recrear una experiencia más natural al escucharlo. Pónganse a pensar, muchachos, prácticamente todas las fuentes de sonido, hay unos instrumentos que no, nosotros tocamos sobre una mesa o generamos un aplauso, por ejemplo. Es un sonido monoaural en esencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque un aplauso, bueno, pues es solamente uno, o sea, que estemos aplaudiendo solamente una persona. Ese aplauso está proviniendo de una sola fuente. Sin embargo, va a cambiar nuestra percepción sonora dependiendo dónde se genere ese aplauso y en dónde esté escuchándose ese aplauso. Es diferente escucharlo en un auditorio donde va a haber ciertas reflexiones en las paredes, a una catedral, por ejemplo, que tiene otra acústica diferente, o a una cámara anecoica que absolutamente absorbe todos los sonidos. Entonces, dependiendo de nosotros dónde lo escuchemos, vamos a tener una percepción diferente de ese aplauso. Y ya sea que esté generándose a nuestro lado derecho o a nuestro lado izquierdo, es de donde nosotros vamos a captar de dónde proviene ese sonido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nuestro aparato auditivo humano consta de dos oídos, los cuales nos brindan la posibilidad de tener no solamente un sonido estéreo a dos canales, sino en 360 grados, porque nosotros podemos detectar cuando un sonido proviene de nuestra parte trasera o cuando un sonido proviene de adelante, incluso de abajo o de arriba de nosotros. Entonces, eso se lo debemos principalmente a el tiempo que tarda en llegar el sonido a un oído con respecto al otro y a la forma de nuestras orejas, ¿sí? Eso es lo que nos ayuda a tener la percepción de sonido estéreo. Bueno, vamos ya casi a terminar con esto. De todas formas, el día de mañana les voy a enseñar algunas melodías en monoaural y algunas melodías en estéreo para que nosotros podamos distinguir eso, y mañana defino lo que es mezcladora para que ya les deje de tarea ver el video sobre las mezcladoras.
Ahorita lo que vamos a hacer en estos minutos que restan es nada más ver un diagrama a bloques de esta aplicación de Jamboard. Hice un dibujito de unos diagramas a bloques para que nosotros entendamos qué es un sistema monaural y qué es un sistema estereofónico. Cuando nosotros tenemos un sistema monaural, el micrófono que manda la señal de micrófono a un preamplificador y del preamplificador lo podemos mandar con una señal de línea al amplificador y del amplificador lo podemos mandar con una señal de potencia a la bocina. Este es un ejemplo, más no es la única configuración, pero es un ejemplo de un sistema monaural, ¿sí? Solamente hay un canal, micrófono, preamplificador, amplificador y bocina, ¿ok? Y un sistema estereofónico es este que tenemos aquí. Tenemos, por ejemplo, el micrófono izquierdo, el preamplificador izquierdo, el amplificador izquierdo, la bocina izquierda y a la vez tenemos un micrófono derecho, un preamplificador derecho, un amplificador derecho y una bocina derecha. Este es un sistema estéreo a 2 canales y los canales no se mezclan en ningún punto. ¿Estamos de acuerdo? Si los canales se mezclan en algún punto, va a dejar de ser un sistema estéreo. Va a ser un sistema monaural entonces. ¿Sí, muchachos? Vamos a ver el ejemplo que viene a continuación. A ver, muchachos, este es un micrófono, este es un sistema estéreo o monaural. A ver, díganme, ¿es un sistema estéreo? Izquierdo y el derecho. ¿Es estéreo? Según un compañero, a ver, ¿quién dice algo igual o diferente? Estéreo. ¿Es estéreo? ¿Quién más? Sí, yo digo que también es estéreo. Ok, bueno muchachos, tenemos un solo micrófono, un solo preamplificador y un solo amplificador. De aquí a acá está completamente monaural la señal, ¿está de acuerdo? De aquí a acá tenemos la misma conexión, o sea, la misma señal de aquí, ¿sí? De fuente, tenemos la misma señal en el canal izquierdo y en el canal derecho. ¿Cuál señal va a ser? La del micrófono, ¿sí? La del único micrófono que tenemos. Entonces es una salida, es un sistema estéreo o monaural. Es un sistema mono, muchachos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nada más hay una sola fuente de sonido. Tenemos al micrófono. Recuerden, les comenté en la diapositiva anterior. Los canales no se mezclan en algún punto. Esto garantiza que es un sistema estereofónico. Si se llegara a mezclar la señal, ya dejaría de ser estéreo y se convertiría en mono. Si se mezcla completamente el canal izquierdo con el canal derecho, el micrófono izquierdo con el derecho, supongamos que aquí en lugar de tener dos preamplificadores, tuviéramos uno solo. Vamos a hacer la modificación del dibujo para que no haya duda. Vamos a ponerlo esto acá. Y esto acá. Supongamos que quitamos ese preamplificador derecho y utilizamos solo un preamplificador para los dos canales. Aquí ya estamos haciendo o estamos dando a entender que estamos mezclando la señal en un solo componente. Esta señal mezclada va a salir a ambos amplificadores, izquierdos y derechos, y bocina derecha e izquierda, pero va a ser la misma señal. Entonces, este sistema, de haber sido estéreo, lo convertimos a un sistema monaural. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces deben de tener cuidado con eso. El día de mañana, déjenme deshacer los cambios de mi dibujito.
Ahí está.